Trabajar en equipo o nada, don Luis. Mi nombre es Luis Aguilar. Tengo 51 años. Llevo 14 años en Corporación Azur. Empecé como contador junior. Ascendí hasta convertirme en analista financiero senior. Conocía cada partida de esos informes trimestrales mejor que mi propia lista del supermercado. Esa mañana en Querétaro, sentado frente a mi jefe, Ricardo Salazar, sentí un cambio en mi pecho. No era enojo, sino reconocimiento. Ricardo se reclinó en su silla de cuero, tambureando los dedos sobre su escritorio de caoba. La oficina de la esquina, con su vista al centro de Querétaro, de repente se sintió más pequeña. Sus palabras flotaban en el aire como humo de un incendio que nadie quería reconocer. 3 meses de presión velada habían culminado en este instante. 3 meses pidiéndome que maquillara las cifras, que hallara interpretaciones creativas para nuestros costos de producción. El consejo espera crecimiento, prosiguió él. Un 12% como mínimo. ¿Sabes lo que pasa si no lo logramos? Sí, lo sabía. Lo había presenciado en otras empresas. Los precios de las acciones caían. Seguían los despidos. Pero también sabía lo que sucedía cuando las empresas falseaban sus registros contables. Vi el colapso de Enron cuando era más joven. Vi a gente honesta perderlo todo porque algunos directivos creyeron que las reglas no aplicaban para ellos. Comprendo su posición, le dije. Sonrió. El alivio inundó su rostro como si hubiera resuelto un enigma complejo. Bien, sabía que entrarías en razón. Haz los ajustes que discutimos. Eficiencia de manufactura arriba 8%, costos indirectos abajo 6%, los números cuadrarán. Asentí. No mencioné que nuestra eficiencia de manufactura había caído un 2% el último trimestre. No dije nada sobre los costos de horas extras que habíamos ocultado en honorarios de consultoría. No mencioné las reparaciones de equipo que habíamos pospuesto porque el presupuesto ya estaba muy ajustado. Me encargo de inmediato, le aseguré. Mientras regresaba a mi escritorio, pasé por la sala de descanso donde mis colegas Sofía y Miguel hablaban en voz baja. Se detuvieron al verme. Sofía me dirigió una mirada de comprensión. La información corría rápido en una oficina de 60 personas. Sabían que me habían llamado. Probablemente sabían por qué. Me senté frente a mi computadora y observé la hoja de cálculo en la que había trabajado durante 2 semanas. Números reales, cifras precisas, datos que revelaban la verdad sobre el desempeño actual de Corporación Azur. No estábamos fracasando, pero tampoco crecíamos. Nos manteníamos estables en un mercado difícil, lo cual debería haber sido una buena noticia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hija Jimena. «Papá, ¿podemos cenar el viernes? Tengo algo que contarte». Respondí, «Claro, espero con ansias». Volví a mirar la pantalla de la computadora. Los cambios propuestos por Ricardo me miraban desde mi blog de notas. Un 8% aquí, un 6% allá. Pequeñas cifras que decidirían carreras. La auditoría estaba programada para la próxima semana. Había pasado por 3 auditorías en Corporación Azur. La primera hace 7 años fue como la seda, libros limpios, números honestos. Los auditores estrecharon manos y se fueron. La segunda, hace 4 años, planteó algunas preguntas sobre ciertos honorarios de consultoría, pero nada grave. Explicamos todo, proporcionamos documentación y seguimos adelante. Esta tercera auditoría se sintió distinta desde el principio. 2 meses atrás, Ricardo empezó a hacer preguntas extrañas en nuestras reuniones semanales. ¿Y si reclasificamos algunos de estos gastos? ¿Podríamos argumentar que esta depreciación de equipo debe extenderse a 5 años en lugar de 3? ¿Estamos siendo demasiado conservadores con nuestro reconocimiento de ingresos? Al principio pensé que solo estaba siendo minucioso. Ricardo había sido ascendido a director financiero 6 meses antes, cuando su predecesor se jubiló. Quizás quería demostrar al consejo que podía exprimir más eficiencia del departamento. Pero las preguntas no cesaban y se adentraban cada vez más en zonas grises. Conocí a Ricardo desde hacía 8 años. Él había comenzado como contralor cuando yo ya estaba consolidado como analista senior. Habíamos colaborado en docenas de proyectos. Era inteligente, meticuloso, ambicioso. Incluso lo había recomendado para el ascenso cuando la posición de director financiero quedó vacante.
Me lo había agradecido personalmente, diciendo que no olvidaría mi apoyo. Pero algo cambió después de que obtuvo la oficina de la esquina. La presión de arriba parecía aplastarlo como un peso físico. Las reuniones de la junta se volvieron más intensas. Las llamadas trimestrales con los inversores se convirtieron en interrogatorios. Y lenta y gradualmente, Ricardo comenzó a pedirme que lo ayudara a pintar una imagen más halagüeña de la que la realidad ofrecía. Solo mueve este gasto al próximo trimestre, decía. No es ilegal, es cuestión de tiempo. Adelante este ingreso, sugería. Los contratos ya están firmados. Capitaliza este costo en lugar de gastarlo, recomendaba. Aporta un beneficio futuro. Cada petición se sentía razonable por sí sola, pero juntas formaban un patrón que reconocí de mis clases de contabilidad y de las noticias que había seguido a lo largo de los años. Muerte por 1000 cortes. Pequeños compromisos que conducían a grandes problemas. Mi esposa Elena había notado que estaba llevando el estrés del trabajo a casa. «Estás callado en la cena», me dijo la semana pasada. «¿Todo bien?» Le había dicho que todo estaba bien, pero no era cierto. Había estado perdiendo el sueño, revisando y volviendo a revisar nuestros procedimientos, repasando normas contables que no había visto en años. Seguía pensando en mi pensión, en mi seguro médico, en los préstamos universitarios de mi hija que aún estaba ayudando a pagar. Pensaba en las 23 personas de nuestro departamento que confiaban en que yo hiciera las cosas correctamente. Las señales de advertencia habían estado ahí. La creciente impaciencia de Ricardo con los procedimientos estándar, su frecuente mención de lo que otras compañías hacían para impulsar sus cifras, su nueva costumbre de cerrar la puerta de su oficina durante las llamadas telefónicas. Debería haberlo visto venir. La degradación llegó 3 horas después de nuestra reunión. Todavía estaba mirando la hoja de cálculo, aún tratando de descifrar cómo hacer que los números de Ricardo funcionaran sin cruzar líneas que no estaba dispuesto a cruzar, cuando Sofía llamó a la pared de mi cubículo. «Luis», su voz era suave. «Con cuidado, Ricardo quiere verte de nuevo». Volví a su oficina. Esta vez no estaba solo. Fernanda López, nuestra directora de Recursos Humanos, estaba sentada en la silla junto a su escritorio. Me ofreció una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Luis, siéntate», dijo Ricardo. Su amabilidad anterior había desaparecido. «Hemos estado discutiendo tu papel aquí en Corporación Azur». Me senté, esperando. «Tu rendimiento ha sido inconsistente últimamente», continuó. «Incumplimiento de plazos, cuestionamiento de procedimientos establecidos, resistencia a solicitudes razonables». Empecé a hablar, pero él levantó la mano. «Te estamos trasladando a una nueva posición. Especialista en cuentas por pagar. Reportarás a Miguel. La transición es efectiva de inmediato». Mi pecho se apretó. Cuentas por pagar. Había estado haciendo ese trabajo 14 años atrás cuando empecé. Era una degradación disfrazada de reasignación, y todos en la oficina lo sabrían. «Entiendo», dije. Fernanda deslizó una carpeta por el escritorio. «Nueva descripción de puesto, información salarial actualizada, estructura de reportes revisada. Tómate un tiempo para revisarlo todo». Abrí la carpeta. Un recorte salarial del 20%. Pérdida de mi oficina privada. Pérdida de mi equipo. Pérdida de acceso a los informes trimestrales en los que había trabajado durante 3 años. ¿Alguna pregunta?, inquirió Ricardo. Lo miré, realmente lo miré. El traje costoso, la postura segura, la forma en que se había posicionado detrás de su escritorio como un juez dictando sentencia. 6 meses atrás habíamos almorzado juntos y hablado de nuestros hijos. Me había pedido consejos sobre cómo manejar las expectativas de la junta. Se lo había dado libremente, pensando que éramos colegas trabajando hacia los mismos objetivos. «Ninguna pregunta», dije. Me levanté, estreché sus manos y salí de su oficina. La carpeta se sentía pesada en mis manos. Recogí mis artículos personales de mi viejo escritorio, fotos de Elena y Jimena, mi taza de café, un pequeño cactus que Jimena me había regalado para mi cumpleaños. Todo cabía en una caja de cartón que encontré en el armario de suministros.
Mi nuevo cubículo estaba en la esquina trasera de la oficina, junto a la impresora y el dispensador de agua. Miguel parecía avergonzado cuando me presenté como su nuevo miembro de equipo. Tenía 28 años, llevaba 3 años en la compañía. Buen muchacho. Esto no era culpa suya. Me senté en mi nuevo escritorio y abrí mi computadora. Nuevos niveles de acceso, nuevas responsabilidades, nuevas limitaciones. Ya no podía ver los informes trimestrales, no podía revisar los documentos de preparación de la auditoría, no podía acceder a las bases de datos financieras que había usado durante años, pero aún recordaba cada número, y la auditoría seguía programada para la próxima semana. Pasé mi primer día en cuentas por pagar, aprendiendo a procesar facturas y conciliar estados de proveedores, un trabajo que podía hacer dormido, un trabajo que dejaba mi mente libre para pensar en lo que Ricardo realmente estaba tratando de lograr. Para el miércoles había descifrado su patrón. Los números de eficiencia de manufactura que quería que cambiara no eran solo optimistas, eran imposibles. Habríamos necesitado reemplazar la mitad de nuestro equipo y capacitar a toda nuestra fuerza laboral para lograr esas ganancias. Las reducciones de costos indirectos que exigía requerirían recortar el mantenimiento esencial y las inspecciones de seguridad. Durante mi descanso para almorzar, caminé hasta la Biblioteca Pública de Querétaro, usé sus computadoras para investigar acciones recientes de la CNBV contra empresas que habían manipulado estados financieros. Las multas eran enormes, los ejecutivos iban a prisión, los empleados perdían sus trabajos y pensiones. Esa tarde tomé una decisión. Esperé hasta que la mayoría de la gente se había ido de la oficina, luego toqué la puerta de Ricardo. Él todavía estaba allí, sin saco, con las mangas arremangadas, trabajando todo tarde como siempre. «Luis, ¿qué pasa? He estado pensando en nuestra conversación del lunes sobre los informes trimestrales». Se reclinó en su silla. «Bien, esperaba que entraras en razón». ¿Hiciste los ajustes? No, le dije. No puedo hacerlo, Ricardo. Los números que quieres no son solo optimistas, son falsos. Su expresión se endureció. Esa es una acusación grave. No es una acusación, es un hecho. La eficiencia de manufactura no mejoró un 8% el último trimestre, cayó un 2%. Tengo los informes de producción para probarlo. Los informes de producción se pueden interpretar de diferentes maneras. No de esta manera, no honestamente. Nos miramos fijamente a través de su escritorio. La oficina estaba en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras y el sonido lejano del tráfico en Avenida Juárez. «Luis», dijo finalmente, «creo que olvidas algo. Tú trabajas para mí. Haces lo que te digo. Yo trabajo para Corporación Azur. Tengo una responsabilidad con los accionistas, con los empleados, contigo. Tienes la responsabilidad de seguir órdenes». Su voz se estaba volviendo más fuerte. «Para eso te pagan». Me pagan para ser contador, para proporcionar información financiera precisa. Te pagan para hacer lo que yo necesite que seas. Se levantó, rodeó su escritorio y ahora mismo necesito que dejes de ser una molestia y empieces a ser un jugador de equipo. Pensé en mi pensión, en mi atención médica, en los préstamos estudiantiles de Jimena, en los planes de jubilación de Elena. Todo ello ligado a este trabajo, a esta empresa, a este hombre parado frente a mí. «Entiendo», dije. El alivio apareció fugazmente en su rostro de nuevo. «Bien, sabía que... Entiendo que me estás pidiendo que cometa fraude». El alivio desapareció. Su rostro se puso rojo. «Sal de mi oficina, Ricardo, fuera». Salí, regresé a mi cubículo, me senté y miré la pantalla de mi computadora. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de enojo, de la comprensión de que 14 años de confianza y respeto mutuo acababan de evaporarse en el lapso de 5 minutos. La mañana del jueves, encontré un correo electrónico en mi bandeja de entrada de Fernanda de Recursos Humanos. Reunión de evaluación de desempeño, viernes 9 a.m., asistencia obligatoria. Pasé el jueves procesando facturas y pensando en mis opciones. Podría renunciar, irme, buscar otro trabajo, fingir que nada de esto había sucedido. Podría seguir el plan de Ricardo, agachar la cabeza, hacer los cambios, esperar que los auditores no investigaran demasiado, o podría hacer algo más. La mañana del viernes me senté frente a Fernanda y Ricardo en la sala de conferencias.
Habían preparado un plan de mejora de desempeño, 90 días para mostrar una mejora significativa en actitud y cooperación. El incumplimiento de las expectativas resultaría en la rescisión. ¿Alguna pregunta?, preguntó Fernanda. Solo una, dije. ¿Cuándo exactamente está programada la auditoría? La mandíbula de Ricardo se tensó. Lunes. ¿Por qué? Solo por curiosidad, dije. Firmé el plan de mejora de desempeño, estreché sus manos, regresé a mi cubículo y abrí un nuevo correo electrónico. El nombre del auditor era Alejandro Rojas. Había encontrado su dirección de correo electrónico en el sitio web de Contadores Integrales SC, socio senior especializado en auditorías de estados financieros. 23 años de experiencia. Había trabajado con su firma durante nuestras auditorías anteriores. Profesional, minucioso, sin tonterías. Mi correo electrónico era simple. Luis Aguilar de Corporación Azur. ¿Podríamos reunirnos para un café antes de que comience la auditoría el lunes? Tengo algunas inquietudes sobre los informes trimestrales que creo que debería conocer. Lo envié el viernes a las 5:30 p.m. después de que todos se habían ido de la oficina. La mañana del sábado sonó mi teléfono, un número desconocido con prefijo de Guadalajara. Luis, soy Alejandro Rojas, recibí tu correo electrónico, gracias por llamar. ¿De qué tipo de inquietudes estamos hablando? Le conté, no todo, no números específicos, pero sí suficientes afirmaciones sobre la eficiencia de manufactura que no podían ser corroboradas, reducciones de costos indirectos que solo existían en papel, reconocimiento de ingresos que forzaba los límites de la práctica aceptable. Son acusaciones serias, dijo. No son acusaciones, son hechos. Puedo probar todo lo que le digo. Acordamos reunirnos el domingo por la tarde en una cafetería en el centro de Querétaro. Un terreno neutral, lejos de la oficina, lejos de cualquiera que pudiera reconocernos. La mañana del domingo fui a misa con Elena como hacía cada semana. Nos sentamos en el mismo banco que habíamos ocupado durante 8 años. Escuché al padre Antonio hablar sobre la integridad y el coraje moral. Elena apretó mi mano durante el sermón. Ella no sabía lo que estaba pasando en el trabajo, pero sabía que algo me inquietaba. ¿Estás bien?, susurró. Lo estaré, le respondí en un susurro. La cafetería estaba llena de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Alejandro Rojas esperaba en un rincón, con su laptop abierta y los lentes de lectura apoyados en la nariz. Lo reconocí de nuestras auditorías anteriores. Cincuentón, cabello canoso, expresión seria. Parecía un hombre que había visto todos los trucos. Luis, dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Gracias por contactarme. Me senté frente a él, pedí un café e intenté descifrar cómo empezar. Déjeme preguntarle algo, dijo. ¿Cuánto tiempo lleva en Corporación Azur? 14 años. Buen empleado, buenas evaluaciones de desempeño. ¿Hasta esta semana? Sí, asintió. Cuénteme sobre esta semana. Le hablé de la degradación, de la presión de Ricardo para falsificar los informes, del plan de mejora de desempeño y de la amenaza de despido. Mantuve mi voz baja, profesional, objetiva. ¿Tiene documentación?, preguntó. Algunos intercambios de correos electrónicos, borradores de informes, datos de producción que contradicen las cifras oficiales. ¿Está dispuesto a proporcionar esa documentación durante la auditoría? Sí, me estudió por un largo momento. Luis, ¿entiende lo que esto significa? Si lo que me dice es cierto, esto no es solo un problema contable, es un potencial fraude de valores. Entiendo. Su director financiero probablemente perderá su trabajo. Usted también podría perder el suyo. A las empresas no les gustan los denunciantes, incluso cuando tienen razón. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hace? Pensé en Ximena, en el préstamo estudiantil que estaba pagando, en el trabajo que había encontrado en una pequeña firma contable en Guadalajara. Pensé en los jóvenes empleados de Corporación Azur que confiaban en que la empresa fuera honesta con ellos sobre su futuro. Pensé en los inversores que dependían de nuestros estados financieros para tomar decisiones sobre sus ahorros para la jubilación. Porque es lo correcto, dije.
Alejandro asintió, cerró su laptop. La auditoría comienza a las 8 a.m. del lunes. Solicitaremos toda la documentación trimestral, incluyendo borradores de informes y datos de respaldo. Asegúrese de estar disponible para responder preguntas. Estrechamos manos. Caminé de regreso a mi auto, conduje a casa con Elena y pasé el resto de la tarde del domingo preparándome para lo que venía. La mañana del lunes llegó gris y fría. Típico clima de octubre en Querétaro. Llegué temprano a la oficina, me senté en mi nuevo cubículo y vi llegar a los auditores. Alejandro Rojas lideraba un equipo de 4 personas, 2 auditores senior y 2 asistentes. Se instalaron en la sala de conferencias con cajas de documentos y laptops. Ricardo los saludó personalmente, todo sonrisas y cortesía profesional. Señores, señoritas, bienvenidos de nuevo a Corporación Azur. Creo que encontrarán todo en orden este año. Estoy seguro de que sí, respondió Alejandro. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la oficina por un instante. El primer día de una auditoría siempre seguía el mismo patrón. Los auditores solicitaban documentos específicos, revisaban estados financieros básicos, hacían preguntas preliminares sobre procedimientos contables. Nada dramático, nada que encendiera las alarmas, pero noté cosas. La forma en que el equipo de Alejandro dedicó tiempo extra a revisar nuestros informes de costos de manufactura, las preguntas que hicieron sobre el momento del reconocimiento de ingresos, las solicitudes de documentación de respaldo que iban más allá de lo que habían pedido en auditorías anteriores. El martes las cosas se pusieron más interesantes. Luis, dijo Miguel, acercándose a mi cubículo alrededor de las 10 de la mañana. Los auditores quieren verte en la sala de conferencias. Caminé, llamé a la puerta. Alejandro levantó la vista de una pila de papeles. Luis, adelante. Tenemos algunas preguntas sobre los informes trimestrales. Me senté. 2 de los miembros de su equipo tenían laptops abiertas, con hojas de cálculo visibles en sus pantallas. Estamos viendo algunas inconsistencias entre los borradores de informes y las versiones finales, dijo Alejandro. Cambios significativos en los números de eficiencia de manufactura. ¿Puede ayudarnos a entender qué pasó? Puedo intentarlo. Deslizó un documento por la mesa. Mi borrador original, el que tenía los números reales, junto a la versión final que Ricardo había presentado. Las diferencias eran marcadas. Estas son revisiones sustanciales, continuó Alejandro. ¿Quién autorizó estos cambios? Ricardo Salazar, el director financiero. ¿Y usted estuvo de acuerdo con estos cambios? Miré alrededor de la sala. 3 auditores me miraban fijamente, esperando mi respuesta. A través de la ventana de la sala de conferencias, podía ver a Ricardo en su escritorio hablando por teléfono. No, dije, no estuve de acuerdo con ellos. ¿Por qué no? Porque no eran precisos. Alejandro asintió, tomó nota en su blog. ¿Puede proporcionarnos la documentación de respaldo para sus números originales? Sí. Durante las siguientes 2 horas les expliqué todo. Informes de producción que mostraban la eficiencia de manufactura real, costos de horas extras que habían sido reclasificados como gastos de consultoría, mantenimiento de equipos que había sido diferido para inflar las ganancias a corto plazo, ingresos de contratos que no se completarían hasta dentro de 6 meses. Esto es muy útil, dijo Alejandro cuando terminamos. Necesitaremos declaraciones formales suyas sobre todo esto. Lo que necesiten. Salí de la sala de conferencias y volví a mi cubículo. La puerta de la oficina de Ricardo estaba cerrada, pero pude verlo a través de la ventana, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a su abogado. La mañana del miércoles encontré a Fernanda de Recursos Humanos esperando en mi escritorio. Luis, necesito hablar contigo en privado. Caminamos a su oficina. Cerró la puerta, se sentó detrás de su escritorio con una carpeta frente a ella. Estoy llevando a cabo una investigación sobre algunas acusaciones que han salido a la luz durante la auditoría, dijo. Necesito hacerte algunas preguntas. De acuerdo. ¿Proporcionaste información confidencial de la empresa a terceros sin autorización? Proporcioné información financiera precisa a auditores que están autorizados para revisar nuestros libros. ¿Hiciste declaraciones falsas sobre la gerencia de la empresa? Hice declaraciones veraces sobre las solicitudes que se me pidió cumplir. Ella tomó notas, hizo más preguntas, intentó atraparme en contradicciones, pero no había contradicciones, solo hechos. El jueves la trampa se cerró.
La mañana del viernes llegué al trabajo y encontré el estacionamiento medio vacío. La noticia se había propagado rápidamente. 3 altos ejecutivos habían sido puestos en licencia administrativa en espera de investigación. La oficina de Ricardo estaba oscura, su computadora incautada por los investigadores. Alejandro Rojas me encontró en mi cubículo alrededor de las 10 de la mañana. Luis, te necesitamos en la sala de conferencias para una entrevista final. Esta vez había más gente presente, Alejandro y su equipo de auditoría, además de 2 investigadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Habían volado desde Monterrey durante la noche. Señor Aguilar, dijo el investigador principal, entendemos que ha estado cooperando con esta investigación. Sí, señor. Estamos preparados para ofrecerle protección como denunciante bajo la ley federal. Su empleo y pensión están protegidos. También será elegible para una recompensa económica si se presentan cargos criminales. Asentí. Pensé en Elena, en Ximena, en todas las noches sin dormir que había pasado preocupado por nuestro futuro. ¿Qué le sucede a la empresa?, pregunté. Eso depende de la extensión del fraude que resulte ser. Todavía estamos investigando. La investigación duró 6 semanas. Durante ese tiempo, continué trabajando en cuentas por pagar, procesando facturas, manteniéndome callado. Ricardo fue despedido con causa. Otros 2 ejecutivos fueron dados de baja. La Junta contrató a un nuevo director financiero de fuera de la compañía. La CNBV anunció sus hallazgos en diciembre. Corporación Azur acordó pagar una multa de $2 millones por fraude en los estados financieros. No se presentaron cargos penales, pero varios ejecutivos fueron inhabilitados para trabajar en empresas públicas durante 5 años. Mi recompensa como denunciante fue sustancial, suficiente para saldar el resto de los préstamos estudiantiles de Ximena y añadir 10 años a nuestros ahorros para la jubilación. La nueva directora financiera me ofreció mi antiguo puesto en enero. Analista financiero senior, restauración salarial completa, oficina de la esquina. Le agradecí y rechacé. Fui ascendido a contralor en su lugar, una posición que venía con más responsabilidad y más autoridad para asegurar que nuestros libros se mantuvieran limpios. Ricardo encontró trabajo en una pequeña empresa privada en Guadalajara. Se acabó la oficina de la esquina, la cuenta de gastos, las reuniones de la junta. Su reputación en la comunidad financiera estaba arruinada. Fernanda se fue a un puesto en California. Los otros ejecutivos involucrados en el esquema tuvieron dificultades para encontrar nuevos puestos. Mantuve la cabeza baja e hice mi trabajo. Capacité a nuevos empleados en los procedimientos contables adecuados. Trabajé con nuestros auditores para establecer controles internos más fuertes. Me aseguré de que lo que sucedió con Ricardo nunca pudiera volver a ocurrir. Ximena se graduó de la universidad sin deudas y comenzó su carrera sin la presión financiera que tanto me había preocupado. Elena y yo tomamos unas vacaciones en Puerto Vallarta ese verano, nuestras primeras vacaciones de verdad en 5 años. Alquilamos una cabaña junto al océano, leímos libros, caminamos por la playa, hablamos de nuestros planes de jubilación. Hiciste lo correcto, me dijo una noche mientras veíamos el atardecer. Sé que no fue fácil. No, le respondí, no lo fue, pero era necesario. Las empresas fracasan cuando la gente buena guarda silencio. Los empleados sufren cuando los ejecutivos ponen las ganancias por delante de los principios. Había pasado 14 años construyendo confianza y relaciones en Corporación Azur. No iba a permitir que la avaricia de un solo hombre destruyera todo por lo que habíamos trabajado. La lección más importante que aprendí fue sencilla. La integridad no es negociable. O la tienes o no la tienes, y una vez que la comprometes, todo lo demás se convierte en una transacción más esperando salir mal. A veces, la elección correcta es también la más difícil, pero sigue siendo la única elección que vale la pena hacer.